con este paisaje hermoso que nos ofrece el majestuoso Taita Imbabura, que junto a la Mama Cotacachi forman el marco perfecto que engalana a nuestra hermosa ciudad, damos inicio a nuestra actividad académica del día de hoy. Bienvenidos, les saluda el Dr. Du. Es tanta la información que tenemos de las redes sociales, de internet, etcétera, etcétera, que muchas personas han empezado a utilizar guantes para su actividad y vida cotidiana, siendo esto un gravísimo error por el foco de infección que se pueden constituir estos guantes el momento de desecharlos o el momento de darles un mal uso. Ustedes mirarán que hay gente que está manipulando dinero y con ese guante que se contaminó de dinero, no sabemos por cuántas manos pasó, se sirven alimentos, se topan la cara, se topan la nariz, se arreglan la mascarilla, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con la utilización de estos guantes. Dejemos que estos implementos de bioseguridad utilicemos el personal de salud, que tanta falta hace en muchos de los hospitales, en muchos de los sitios lejanos, en que la gente necesita verdaderamente utilizar este tipo de guantes para protegerse. No use en vano, si no está preparado adecuadamente, no le va a proteger nada los guantes, más bien son un foco de infección. ¿Se ha puesto usted a pensar las toneladas de plástico en guantes que van a ir a parar a la basura, a los desechos que muchas veces se hacen mal? Cuando usted utiliza estos guantes en la calle o en su trabajo, en algún lugar, llega a la casa o sale de su trabajo, los desecha y bota a la basura común. Terrible error ambiental, terrible error que nos va a costar. Ya la Tierra nos ha dado un mensaje importantísimo con esta pandemia que estamos viviendo. No le hagamos más daño. Por último, si lo va a utilizar, retíreselos de la manera adecuada. Nosotros tenemos una técnica que se llama de pico. Mire, hacemos así. Nunca mi guante va a topar mi piel. Topo por el otro lado. Tengo dos picos. Cuando ya estoy sacado la una mano, sin que me contamine la piel, por la superficie del guante retiro. Y ahora sí que mi mano ya está libre del guante, puedo meter por debajo del guante para poder desecharlo. Y esto desechar en una funda roja de desechos infecciosos donde adecuadamente se pueda tratar. Bienvenidos, soy el Dr. Du. Vamos a ver las células, los compartimentos celulares, los sistemas de transporte y movimiento de líquidos entre los compartimentos. Tema dirigido en especial para estudiantes de primer semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica del Norte. Tenemos organismos unicelulares, una sola célula, y multicelulares. Son unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Son las unidades de vida independientes más pequeñas con distintas partes que realizan funciones específicas. Para sobrevivir realizan algunas actividades químicas fundamentales en su interior como crecimiento, metabolismo y reproducción. Su fascinante estructura le permite captar nutrimentos, convertirlos en energía, realizar funciones especializadas y reproducirse si es necesario. Lo más sorprendente es que cada célula almacena su propio conjunto de instrucciones para realizar cada una de estas actividades. Tenemos componentes y funciones. El componente es el centriolo, se encarga de la reproducción celular. La cromatina contiene la información genética que debe manejar esta reproducción celular. Los cilios desplazan líquido o partículas sobre la superficie de la célula. El citoplasma, porción líquida en el que están suspendidos los organelos. El citoesqueleto da soporte y sustrato a enzimas específicas. El retículo endoplásmico, el rugoso y liso, se encarga de transportar proteínas, modificación de fármacos y síntesis de lípidos y esteroides. Los gránulos de glucógeno, las reservas se encargan del almacenamiento de glucógeno. El complejo de Golgi empaca proteínas para su secreción. El filamento intermedio ayuda a determinar la forma de la célula. Los lisosomas degradan y digieren sustancias nocivas en células normales. Algunas de las proteínas sintetizadas pueden ser defectuosas. Los lisosomas se encargan de su eliminación. Los microfilamentos dan soporte estructural y participan en el movimiento celular
y los microtúbulos también aportan canales de conducción a través de los cuales pueden desplazarse diversas sustancias por el citoplasma, dan forma y soporte al citoesqueleto. Todo esto hace un microscópico organismo. Junto a las microvellosidades aumentan la superficie celular, sitio para la secreción, absorción y adhesión celular, las mitocondrias, sitios de producción de energía de las células. Estas se reproducen por sí mismas, el nucleolo, sitio de formación de ribosomas, el núcleo donde está contenida la información genética, los peroxisomas, sitios de reacciones metabólicas, y para la destrucción de peróxido de hidrógeno protegen la célula contra sustancias dañinas como el alcohol y formaldehído. La membrana plasmática regula la entrada a la sustancia de la célula. Los ribosomas son sitios para la síntesis de proteínas y las vesículas secretorias secretan hormonas neurotransmisoras. Esta cantidad de funciones y muchas más que seguirán apareciendo de acuerdo a cómo avanza la ciencia, maravillosamente lo hace la célula. Con ustedes, este organismo clave en nuestra vida, que es lo que nos da vida a todos nosotros. Miren este microscópico organismo cumple todas estas funciones anteriormente citadas. Los compartimentos hídricos celulares se dividen en un líquido intracelular y extracelular. El intracelular, aquel líquido que está dentro de la célula, y el extracelular a su vez se divide en dos grandes. El que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, que es el líquido intravascular o plasma, y el que se encuentra entre las células, que es el líquido intersticial. Por eso se conoce como intercelular o intersticio. Acá, en esta imagen un poco más magnificada, el líquido dentro de la célula y el líquido intersticial. Entonces, ¿cómo se compone el líquido en el cuerpo humano? Miren, si es que este es del cuerpo humano, prácticamente las 3/4 partes corresponde al líquido intracelular y 1/4 parte al líquido extracelular. El líquido intracelular contiene con predominio potasio, aniones orgánicos y proteínas. El líquido extracelular contiene cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, y este a su vez se divide en un líquido intersticial, en un líquido intravascular, y se está últimamente definiendo al líquido transcelular, aquel líquido que se maneja entre los diferentes organismos y organelos de nuestro cuerpo. El líquido intersticial baña todas las células del cuerpo y es el vínculo entre el líquido intracelular y el compartimiento intravascular, como tenemos aquí en la imagen. Por él pasan oxígeno, nutrimentos, desechos y mensajeros químicos. Su composición se parece al del líquido extracelular, pero con cantidades muy bajas de proteínas. La linfa se considera parte del líquido intersticial y devuelve proteínas y excedentes a la circulación. El plasma es el único compartimento hídrico mayor que existe como un verdadero depósito de líquido en una ubicación. Tiene más proteínas que el líquido intersticial. Contiene glóbulos rojos y blancos suspendidos. Si es que centrifugamos, como en la imagen, al plasma, van a dividirse en el líquido propiamente dicho plasma y los componentes celulares, como son los glóbulos rojos y glóbulos blancos. El líquido transcelular es un pequeño compartimento formado por todos aquellos líquidos corporales que se forman debido a las actividades de transporte de las células. Está en todas las cavidades recubiertas de epitelio, como el líquido cefalorraquídeo, líquidos del tubo digestivo, orina, el líquido pericárdico, el humor acuoso, el líquido articular. Tiene que haber movimiento de líquidos entre compartimentos.
Para que haya movimiento de líquidos entre estos compartimentos, tiene que haber una presión hidrostática ejercida por el líquido que está dentro de un vaso. Tiene que haber una presión osmótica que debe ejercerse en una solución para impedir el paso de agua hacia ella a través de una membrana selectivamente permeable. En los compartimentos para el movimiento de líquidos, en un estado de salud normal, la presión hidrostática en el compartimiento intracelular y líquido intersticial está en equilibrio, por lo tanto el movimiento de líquido es mínimo. La presión osmótica en capilares está dada por proteínas, por lo que se le conoce como presión oncótica o coloide osmótica, porque es generada por coloides como la albúmina, que genera el 70% de esta presión. Esto es importantísimo que recuerden que la albúmina genera el 70% de esta presión. ¿Cómo se compone el líquido corporal? Con electrolitos, gases y nutrimentos. Dentro de los electrolitos más importantes del sodio, el potasio y el cloro, hay muchos más que de acuerdo a cómo avance nuestra carrera se irán definiendo. Gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, y los nutrimentos donde están enzimas, hormonas, etc. ¿Por qué es esencial el líquido corporal para el organismo? Primero, es lubricante, es termorregulador, transporta, es el medio óptimo para el funcionamiento de células, las reacciones químicas, rompe partículas de alimento, lubrica articulaciones. La sangre, por ejemplo, transporta nutrimentos, oxígeno, glucosa, grasas. Muchas reacciones químicas requieren agua. Una reacción de síntesis implica unión de dos o más moléculas y es un componente de líquido sinovial, lágrimas, saliva, masticación, deglución, digestión, protege de sustancias extrañas y también está en el líquido amniótico vital para el crecimiento de un feto dentro del útero materno. ¿Qué sucede si es que hay deficiencia de agua? Baja la presión arterial, aumenta la coagulación sanguínea, disminuye la filtración renal, lo que nos puede dar una disfunción renal grave que puede llevar a insuficiencia renal, el molestoso estreñimiento, la falla orgánica múltiple que de a poco con la falta de líquido van dañándose el sistema renal, neurológico, hepático, el digestivo, el cardíaco, la propensión a infecciones, el momento que no tenemos la adecuada cantidad de líquido podemos estar expuestos a una serie de microorganismos letales y el desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo varía el líquido corporal total? Los neonatos tienen más agua que los adultos, el 75 a 80% de agua, proporcionalmente más líquido extracelular que los adultos. Al nacer, la cantidad de líquido intersticial es proporcionalmente 3 veces mayor que en el adulto. Esa es la razón por la que un problema diarreico en los niños es muchísimo más grave. Por eso hay tanta mortalidad infantil, especialmente en Latinoamérica, por enfermedades diarreicas. Hacia los 12 meses ha disminuido ya al 60%, que es el valor en el adulto. El agua corporal total como porcentaje del peso corporal total disminuye de manera progresiva con la edad. Hacia los 60 años el agua corporal total puede disminuir a solo el 50% del peso corporal en varones, debido en mayor medida al aumento de tejido adiposo. Los sistemas de transporte tenemos dos fundamentales, el pasivo y el activo. La gran diferencia entre estos dos es que el pasivo no utiliza energía y el activo sí lo hace. El pasivo se divide en difusión simple, facilitada, ósmosis y filtración, y el activo con consumo de trifosfato de adenosina, endocitosis y exocitosis. La difusión simple es el proceso por el cual se produce un flujo neto de moléculas a través de una membrana permeable, sin que exista un aporte externo de energía. Es decir, donde hay más moléculas, fácilmente pasan hacia el otro compartimento. Un ejemplo de difusión simple es el intercambio de gases respiratorios entre oxígeno y CO2. La velocidad de difusión depende de varios factores. Los gases se difunden con rapidez y los líquidos lo hacen más lentamente. A altas temperaturas la rapidez de difusión es mucho mayor. Las moléculas pequeñas como las de glicerol se difunden mucho más rápido que las moléculas más grandes como de los ácidos grasos. A área superficial de la membrana
celular sobre la cual la molécula puede actuar, la solubilidad de la molécula y el gradiente de concentración, como estamos viendo en la imagen. Tenemos así entonces la difusión facilitada, que es un proceso de transporte pasivo en el cual las moléculas se difunden a través de membranas celulares, con la ayuda de proteínas de transporte. Aquí en la imagen. La ósmosis es un proceso en el cual se desplaza agua de una zona de alta concentración a otra de baja concentración por medio de una membrana semipermeable. Entonces, se desplazará agua desde donde hay mayor número de moléculas de agua hacia el lado en que hay menos moléculas de agua. Insisto en la palabra agua. Repito el concepto de ósmosis. Proceso en el cual se desplaza agua de una zona de alta concentración de agua a otra de baja concentración por medio de una membrana semipermeable. Entonces se desplazará agua desde donde hay mayor número de moléculas hacia el lado en que hay menos moléculas de agua. La filtración es el proceso mediante el cual se fuerza el paso de partículas pequeñas a través de una membrana semipermeable con la ayuda de la presión hidrostática. Esto es el transporte pasivo que acabamos de mirar. Vamos ahora con el transporte activo. La principal diferencia entre transporte activo y pasivo es que el activo utiliza energía por medio de la rotura del trifosfato de adenosina en difosfato de adenosina y fosfato. Desplaza sustancias contra una gradiente de concentración de menor a mayor. La célula invierte energía. El ATP es un compuesto formado por un azúcar y 3 grupos fosfato, unidos por enlaces de alta energía que al romperse liberan gran cantidad de esta. Se libera un grupo fosfato que al ser disponible se une a otro ADP para formar ATP y se vuelve a repetir el ciclo. Los 4 principales sistemas de transporte activo son bomba de sodio y potasio para producir energía eléctrica, bomba de calcio para la contracción muscular, cotransporte coordinado de sodio para glucosa y aminoácidos y cotransporte coordinado de hidrógenos que introduce activamente glucosa e hidrógeno al interior de la célula. La endocitosis. En la endocitosis las células engullen moléculas como proteínas del exterior. Hay 3 tipos de esta: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En la pinocitosis hay las células bebé porque engullen prácticamente a la partícula sólida que va a ser fagocitada, donde se forma el fagosoma o endosoma. En la pinocitosis, aquí se produce una vesícula dentro que va a ser llevada posteriormente. La gota engullida es relativamente pequeña, ocurre en casi todas las células y está dándose continuamente esta acción. Y la endocitosis mediada por receptores son receptores específicos que se unen a moléculas grandes de líquido extracelular. La sustancia unida al receptor se viene a denominar ligando. La exocitosis: se transportan sustancias del citoplasma al exterior de la célula. Son sustancias ingeridas en una vesícula intracelular. Se utiliza sinapsis, las glándulas liberan hormonas. Las células alfa y beta de los islotes de Langerhans del páncreas secretan glucagón e insulina, respectivamente. Estas enzimas regulan el nivel de glucosa en sangre. Cuando aumenta, se estimula a las células beta para producir insulina, la que se une al hígado y al músculo y estimula la captación de glucosa. Los electrolitos son sustancias que se ionizan en solución y adquieren la capacidad de conducir electricidad. Son compuestos que se disocian en agua para formar partículas con carga llamadas iones. El potasio, el sodio, el cloruro, el magnesio, el fosfato ácido, que tienen carga positiva o negativa. Un anión y un catión se unen para formar compuestos como el cloruro de potasio, por ejemplo. Dentro de las funciones, regulan el desplazamiento de líquido entre compartimentos, regulan la concentración de iones de hidrógeno para normal función celular, cometido vital en los potenciales de membrana y potenciales de acción y esenciales para el funcionamiento neuronal. Se produce desequilibrio hidroelectrolítico,
uso de determinadas sustancias como laxantes, diuréticos o ambos por periodos prolongados, deshidratación por sudoración profusa, diarrea crónica, mala nutrición, trastornos del corazón, hígado y riñón, líquidos intravenosos o en cantidades inapropiadas. Para que suceda todo esto debemos tener reguladores, que son las hormonas que regulan el agua y electrolitos de nuestro cuerpo. La vasopresina, naciendo del hipotálamo, actúa a nivel de la glándula suprarrenal y va a producir aumentos de la presión dentro de los vasos sanguíneos. La aldosterona producida en la corteza de la glándula suprarrenal tiene una importantísima función para mantener la presión arterial. El péptido natriurético auricular o atriopeptina tiene una función importante en el músculo cardíaco, y la paratirina, que nace en estas minúsculas glándulas paratiroideas, tienen una función fundamental para la filtración renal, para el funcionamiento digestivo y óseo a nivel de líquido sinovial. Muchísimas gracias. Recuerden que les saluda el Dr. Du. Esta es una asignatura para el primer semestre de la carrera de enfermería. Si ustedes miraron esta presentación, leen el capítulo, ven en el canal del Dr. Du en YouTube y leen el PowerPoint, hemos tenido suficientes 4 repeticiones para que el día de la clase presencial virtual que tendremos en la siguiente semana saquemos el mejor provecho. Muchas gracias.